Okay, students, as you know, in this class we are going to remember the present continued tense. Really, como ustedes ya saben, hoy día estamos recordando el tiempo presente progresivo. We remember in affirmative way, en negative way, and finally in interrogative way. Finalmente, en la forma interrogativa. As you can see, these tense we need to use when we are talking about some activities that we are going to do in this moment. Really, como ustedes ya saben, este tiempo verbal del presente progresivo tenemos que utilizar al momento de indicar acciones o actividades que se realizan en este mismo momento, en el acto. Okay, we are going to continue and we are going to finish with this uh, tense verb. Vamos a terminar este tiempo verbal. In interrogative way, we only need to change it places. Really, en la forma interrogativa solo tenemos que cambiar de lugar, nada más. Y no se olviden colocar el signo de interrogación in the ending, al final. Siempre el signo de interrogación al final. Is it eating? Is she eating? Are we eating? No, no se olviden colocar el signo de interrogación al final y obviamente al principio con mayúscula, claro que sí. Obviously, with capital letter, really, con mayúscula. Are we eating? But in the next with minuscule only, really. Después con minúscula nomás, no se presionen con el uso exagerado de las mayúsculas. What the hell? No quiere. Ok. Are you eating? ¿No? Igual, solamente cambiamos de lugar, empezamos con el verbo to be y después colocamos el sujeto, en este caso el pronombre personal you. Are you eating? And design of a question. That's all. Are they eating? Are they eating? That's all. And with this sign. That's all. Very easy, really. Facilito, ¿verdad? Preguntas, dudas sobre el tiempo presente progresivo. Adelante. Ustedes me van a terminar de redactar mucho mejor. ¿Saben qué? A veces el tiempo no nos alcanza. Ya ustedes me colocan los signos de interrogación al principio y al final, que es lo que se coloca en la lengua castellana. Pero en inglés ya vimos que solamente se coloca al final el signo de interrogación, pero que no interfiera con nuestro castellano. No nos acostumbraremos a colocar el signo de interrogación solamente al final. En castellano no es así, no es así. ¿Ya? Ok, that's all about this tense. Esto sería sobre este tiempo verbal. Do you have any question about this? Come on, please. Adelante. Preguntas, dudas. Adelante. Eh, ¿Cómo sería sería una pregunta sin el verbo to be? Sí, ¿cuál era la pregunta? Por favor, un poquito más fuerte. ¿Cómo sería una pregunta sin el verbo to be? Ah, ¿cómo sería la pregunta sin el verbo to be? Muy bien. Entonces ya hemos recordado, ¿verdad? Aquí en el presente simple, estos ejemplitos que hemos hecho, el tiempo presente simple, eh, utilizamos los auxiliares do y das, ¿no? Para decir yo como, ¿no? Yo no como, ¿no? Utilizamos los auxiliares do y das. En este caso, en el presente simple es imprescindible utilizar el auxiliar do o das. Para el primer grupito utilizamos el do, dijimos I do, luego colocamos el negativo not. Y recién el verbo eat. I do not eat. Recién va a ser yo no como, ¿verdad? Y en la forma interrogativa igual, siempre con el auxiliar do, el sujeto I y finalmente el verbo. Do I eat? Yo como, va a ser, ¿no? Siempre con el auxiliar do o el auxiliar das, que ya hemos recordado con ustedes, ¿no? Eso es en el tiempo presente simple. Y en el tiempo presente progresivo no necesitamos utilizar estos auxiliares. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el verbo to be y dijimos que el verbo to be es un verbo especial. Una de sus cualidades que lo hace especial es precisamente que no utiliza auxiliares, ¿verdad? Ok, maybe, do you have another question? Tal vez tienen alguna otra pregunta. Adelante.
A ver, vamos a abrir el archivito del verbo to have y have got que seguramente ya han revisado ustedes, pero no estaría de más abrirlo para socializar un poquito, ¿ya? No hay problema. Y de todos modos les voy a volver a recordar la tareita que tienen que hacer sobre el verbo to have y have got, y ahora les voy a dar otra tareita con el tiempo presente progresivo. Ok, pay attention please. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Verbo to have and have got. English books, ¿ya? Aquí está, pero creo que lo tengo solamente en PDF, creo que no lo tengo en... A ver, aquí creo que está. A ver, abriremos por si acaso. Si no, lo vamos a abrir en PDF. Ya, no hay problema. Ok, pay attention, please. Entonces, la anterior clase hemos visto algunas diferencias entre el inglés americano y el inglés británico, aunque no hemos pasado en línea, pero hemos recordado eso, ¿no? O we remember the verb to have. Hemos recordado el verbo to have. In American English, for to do in affirmative way, we only need to use this verb have in base form. Para conjugar el verbo tener, to have, solamente tengo que identificar primero su forma base, dijimos. Su forma base es solamente have, ¿no? Entonces, para conjugar los verbos, cualquier verbo, tenemos que dividir en dos grupitos, a excepción del verbo to be, a excepción del verbo to be. Con los demás verbos hay que dividir en dos grupitos, dijimos. The first group is I, you, we, they. El primer grupito es yo, tú, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas. And the second group is he, she, it. Y el segundo grupo es he, she, it. Él, ella, eso, esa, si prefiere. Why we need to divide into groups? ¿Por qué necesitamos dividir en dos grupos? Because in English language, talking about the ways to conjugate the verbs, there are two ways to conjugate. Really? Porque hablando sobre la conjugación de los verbos en inglés, hay dos conjugaciones de los verbos. Solamente dos en el tiempo presente simple. Hay dos conjugaciones. The first way to conjugate for the first group and the second way to conjugate for the second group. La conjugación para el primer grupo y la segunda conjugación para el segundo grupo. Por eso es que hay solamente dos conjugaciones, dijimos, ¿no? Para el primer grupo es solamente colocar el verbo have en su forma base. Have I, have you, have we, have they, have, etcétera, ¿no? Para el tercer grupito, su conjugación es has, has. He has, she has, it has, ¿no? Ahora también hay la opción de contractar, pero les vuelvo a decir, no es muy formal que digamos contractar. Se puede contractar el verbo have como I've, yo tengo. You have, you've. He has como his, pero puede dar lugar a la confusión con el verbo to be, porque se contractan de la misma manera, dijimos, ¿no? His puede ser el es, el está, o his podría ser el tiene, ¿no? Por eso es mejor escribir de manera completa, por lo menos al comienzo, ¿ya? Y en la forma negativa se utilizan los auxiliares do y does, dijimos, ¿no? Todos los demás verbos, a excepción del verbo to be, utilizan los auxiliares do y does para la forma negativa y para la forma interrogativa. Para decir yo no tengo, decimos I, el auxiliar do para el primer grupo, and the auxiliary does for the second group. Y el auxiliar does para el segundo grupo, ¿no? I do not have, yo no tengo. He does not have, él no tiene. Ya vamos a tener cuidado. Se puede contractar el do y el not como don't. I don't have, yo no tengo, ¿verdad? Pero con este grupito de las terceras personas, el verbo to have vuelve a su forma base. El verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál era su forma base de to have? Dijimos que solamente have. Por eso es que aquí colocamos he does not have. Ya no hay eso de decir he does not has. Ya no se utiliza has. ¿Por qué? Porque el verbo regresa a su forma base. La conjugación ya está hecha con la utilización del auxiliar does, ¿ya? Hemos hecho la forma interrogativa también con los auxiliares do y does. Do I have? Yo tengo. Do you have? Tú tienes. Does he have? Otra vez el verbo regresa a su forma base. Ya no hay que conjugar como has, ¿ya? Luego hemos recordado en el inglés británico. Where is? Ay, no está aquí el inglés británico. Ay, bueno, solamente lo debo tener en PDF. Ya, aquí está en el inglés británico.
Ah, sí, sí, sí. No, no tenemos. Ya voy a abrir en el en PDF, no hay problema. ¿Ya? Ah, no sé dónde habré guardado en Word. Ya, no problem, no problem. En el inglés británico hemos dicho que el verbo tener es un verbo compuesto, es un verbo compuesto, ¿ya? Es un verbo compuesto que está formado por el have y el got. Aquí está, es el verbo compuesto have y got. Have got significa tener, tener. Van a tener cuidado, valga la redundancia. Estamos más acostumbrados en nuestro medio y en nuestra realidad nacional a utilizar solamente en el inglés americano. To have. Todos, todas conocen el verbo have, pero tal vez muchos, muchas no conocían el verbo have got, que también significa tener, solamente que es en el inglés británico, ¿ya? El único verbo que difiere entre el inglés americano y el inglés británico es el verbo tener. Después todos los demás verbos son exactamente los mismos, ¿ya? Para decir yo tengo, decimos I have got. Siempre con el got porque es un verbo compuesto, no se pueden separar. I have got, yo tengo. O se puede contractar como I've got. You have got, tú tienes. O se contractaría como you've got. He has got, igual mantenemos la conjugación de has, pero aumentando siempre el got, siempre con el got. He has got, él tiene. O pueden contratar como he's got, pero no se ve nada estético y no es nada formal, ¿ya? En la forma negativa, el verbo have got, al ser un verbo compuesto, igual no necesita utilizar auxiliares, solamente se coloca el negativo not, pero siempre manteniendo su forma compuesta have got. Para decir yo no tengo en el inglés británico, decimos I have not got. En cambio, en el inglés americano teníamos que decir I do not have. I do not have. Yo no tengo. En el inglés británico, I have not got. Yo no tengo. ¿Ya? Yo les dejo a su criterio cuál inglés quieren utilizar. Si quieren, utilizan el inglés americano, I do not have. O si quieren, utilizan el inglés británico, I have not got. Pero la clave es que ustedes puedan establecer e identificar cuándo es inglés americano y cuándo es inglés británico. Sobre todo en algún libro que tal vez vean I have not got y no van a saber cómo traducir. Van a querer traducir have por un lado y got por otro lado. Y si hacen con un traductor, se los va a traducir como yo no tengo conseguir, ¿no? Yo no tengo obtuvo, ¿no? No tiene coherencia, ¿ya? Finalmente, en la forma interrogativa también hemos recordado que con el inglés británico no se utilizan auxiliares, solamente cambiamos de lugar, partimos del have, seguido del sujeto y siempre con el got. Have I got? Yo tengo en el inglés británico. En cambio, en el inglés americano, do I have? Yo tengo siempre con los auxiliares, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho en la anterior clase. Está el video en la plataforma, también está el archivo correspondiente, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, ya sea con el verbo to have o have got, o con el presente progresivo que hemos recordado hoy día. Adelante, preguntas, dudas, adelante. Muy bien. Entonces nos ponemos de acuerdo sobre la tarea. Atiendan, por favor. La primera tarea era que me escriban 5 oraciones en el inglés americano utilizando el verbo to have. 5 oraciones en el inglés americano utilizando el verbo to have. En la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vale decir, en sus 3 formas. 5 por 3, ¿cuánto es? 15 oraciones me tenían que hacer. 5 afirmaciones, 5 negaciones y 5 interrogaciones en el inglés americano con el verbo to have. Después, estas mismas oraciones me tenían que cambiar al inglés británico. En vez de utilizar to have, ahora utilizan el verbo have got. Igual, 5 afirmaciones, 5 negaciones y 5 interrogaciones. Las mismas oraciones en el inglés británico. Total, 30 también. En total, todas las oraciones tienen que salir 30 oraciones, ¿ya? 30 oraciones. 15 con el inglés americano, to have, y 15 con el inglés británico, have got. Esa era la primera tarea. Ahora, la segunda tarea, para que no se complique mucho y no se saturen mucho, les voy a pedir que me hagan solamente 5 oraciones
en el tiempo presente progresivo. Pueden hacerme cualquier oración en presente progresivo. Yo estoy comiendo un trancapecho. Yo estoy escuchando la clase. Yo estoy mirando al profesor. Yo estoy escribiendo mis apuntes. Yo estoy tomando mis apuntes. En fin, 5 oraciones en presente progresivo. Si quieren, hacen afirmaciones, pueden mezclar algunas negaciones y algunas interrogaciones o puro afirmaciones. En fin, depende de ustedes. Solamente 5 con su traducción a la lengua castellana. ¿Está claro las 2 tareas que tienen que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre estas 2 tareas? Adelante. Nothing. Hay que subirlo así como comentario a la... Perdón, Liz. ¿Cómo hay que subirlo? A ver, otra vez, por favor, lo he aumentado. ¿En Word o...? Ah, ya. Sí, todas las tareitas. ¿Cómo hay que subir el trabajo? ¿Como lo estamos subiendo siempre? Sí, como lo están O... subiendo siempre. Exacto. Lo van a hacer en un archivo de Word, tienes razón, en un archivo de Word y van a ir añadiendo ahí sus tareas. Por el momento tienen 2 tareas. La siguiente clase les voy a dar otra tarea y en el mismo archivo lo van a ir añadiendo, ¿ya? Y al final, cuando les diga que suban su tarea a la plataforma, si gustan, lo suben en ese archivo en Word o si quieren, lo convierten a PDF. Cualquiera de los 2 formatos, ¿ya? Todavía no van a subir a la plataforma, vayan adelantando, vayan haciendo en un archivo de Word, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, jóvenes? Okay, students, thanks for their attention. We are going to continue the next week. Bye bye, see you. Nos vemos, jóvenes. Gracias por su atención. Bye bye, goodbye, see you, so long, and forever.